Sigue siendo todavía para muchas personas un tabú hablar de la muerte. Muchos tal vez podrían decir, ¿cómo alguien puede hablar de la muerte si no se ha muerto? ¿Qué acaso ya se murió, ya regresó y nos va a platicar? No se necesita haber muerto para hablar de la muerte. De hecho, yo no creería a alguien que dijera, ya me morí, ya regresé. Los que han tenido experiencias de casi muerte, pues no se murieron. Tuvieron una experiencia porque tuvieron un paro cardiorrespiratorio y los consideraron muertos clínicamente y después se reanimaron o volvieron a respirar, y el corazón volvió a latir y nos han compartido vivencias, ¿no? Que han tenido y muchas coinciden. Y no es en eso que nos basamos para hablar de este tema, sino en una investigación que es científico-espiritual. O sea que cada quien debe de estar usando el pensamiento y la razón siempre para que no tenga que creer las cosas porque alguien que se diga tener autoridad, pues lo dijo, porque lo leyó en algún libro. No, estamos usando el pensamiento y a través de él podemos descubrir racionalmente el sentido de esta información y la consideramos científica, porque los que la investigaron, al repetir los métodos, llegaron a las mismas conclusiones. Y se dice espiritual porque investiga lo que no es accesible a los sentidos físicos. Ni la vista, ni el oído, el olfato, el gusto, el tacto. No podemos con estos sentidos ingresar en la investigación meramente espiritual. Y como la religión es aquella que nos ha transmitido lo espiritual, pues cada vez que escuchamos esta palabra pensamos que no puede ser científico. Pero en realidad estamos haciendo una síntesis de las verdades que la religión siempre ha transmitido porque las estamos estudiando y las comprendemos. Lo primero en esto es darnos cuenta que nosotros no somos el cuerpo. No tendría sentido hablar de este tema si yo no pensara que este cuerpo solamente es un instrumento. Si yo pensara que yo soy el cuerpo, ¿cómo puedo hablar de lo que ocurre después de morir si cuando el cuerpo se termine, pues me acabé yo y terminó todo? Eso es lo que la ciencia materialista afirma, de que el cuerpo nos da la vida, comenzamos a existir como humanos cuando nacemos y termina todo cuando morimos. Y se acabó. Y todo lo demás, no solamente lo del cuerpo, sino el sentimiento, los deseos, el amor, el afecto, todo lo que hemos construido, nuestros valores morales, espirituales, se desintegran, se desaparecen en la nada cuando este cuerpo ya no sirva. Y esto no satisface a nosotros los que estamos queriendo saber por qué me tengo que morir. Y si yo además he estudiado que la energía no se destruye, ni la materia solo se transforma, entonces no podemos decir que ahí termina todo, sino debo entender que el sentimiento y el pensamiento son energías superiores a la energía química, eléctrica, magnética, calórica, etcétera, y que no se destruyen o se van a la nada cuando el cuerpo deje de funcionar. Nosotros somos un espíritu que viene de un lugar, como me contestó una vez un amigo allá en Suiza, donde viví mucho tiempo, cuando le pregunté, estudiábamos juntos alemán, y él era de raza negra, su cuerpo. Entonces yo le pregunté, ¿y tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? Entonces él me dijo muy seriamente, yo vengo del cielo y aterricé en Nigeria. Y así es lo que realmente debemos entender. Todos nosotros venimos de un lugar que le llamamos cielo, que es el mundo espiritual, y venimos a la tierra durante un tiempo. Vivimos aquí
determinados años y luego nos vamos, o sea que estamos de visita. Por eso un maestro quiso que le pusieran en la piedra de la tumba una frase que dice: nunca nació, nunca murió. Visitó la tierra entre 1900 y 1990, que es cuando vivió, ¿no? Entonces, todo esto es todo un tema de estudio para todos los que algún día se hacen la pregunta: ¿y para qué nací? ¿Qué me trajo aquí? ¿Y qué va a pasar cuando mi cuerpo ya no sirva? Porque nos damos cuenta que con el tiempo, con los años, se va acabando la vitalidad, la lozanía, la juventud, y el cuerpo llega un momento en que ya no podemos utilizarlo. Llega la vejez y sabemos por la experiencia que cada quien ya ha vivido de que los familiares que nacieron antes que nosotros, pues ya se fueron. Y nos toca algún día a nosotros también hacer lo mismo. Pero ¿qué sucede realmente cuando alguien da su última inhalación? Mejor dicho, su última exhalación. Y para ello es importante comprender que nosotros estamos grabando constantemente nuestra vida en una partícula que se encuentra en el corazón. Se llama el átomo permanente o el átomo simiente del cuerpo. Todos los demás átomos y partículas del cuerpo cambian constantemente, pero esa no cambia. Esa partícula se mantiene toda la vida, porque ahí se está grabando nuestra existencia física, desde la primera inhalación hasta la última exhalación. De manera que en el momento en que una persona deja de respirar, da su última exhalación, se rompe la conexión en el corazón con esa partícula. De tal manera que sale acá atrás en la cabeza por la espiral que tenemos. Acá hay una comisura de entre tres huesos, que es el occipital y los parietales, hay un triángulo, y por ahí se puede ver de manera espiral cómo sale algo. Algunos que lo han investigado lo ven claramente. Sale el espíritu, el que habitaba el cuerpo, junto con el alma y junto con el llamado cuerpo vital, que es el que hacía que el cuerpo latiera el corazón, circulara la sangre y estuviera vivo. Nosotros cuando dormimos nos separamos del cuerpo y de alguna manera experimentamos una especie de muerte. Es el sueño, el hermano menor de la muerte. Porque dejamos de ser conscientes durante varias horas, 8 horas. La tercera parte de la vida la pasamos inconscientes al dormir. Entonces se le considera el hermano menor de la muerte, porque nos separamos del cuerpo y experimentamos algo similar. Pero luego regresamos en la mañana porque el cuerpo todavía nos es útil, no estamos desconectados totalmente en lo que es el cordón que une al corazón, que se llama el cordón plateado. De tal manera que en la última exhalación nos separamos junto con el cuerpo vital. Al dormir, el cuerpo vital queda junto con el cuerpo físico en la cama, entonces queda vivo. Se separa el alma y el espíritu. El alma se le llama el cuerpo astral en la ciencia espiritual, o el cuerpo emocional o psíquico. De tal manera que empezamos a soñar, ¿no? Porque entramos al mundo astral. Y luego en la mañana retornamos. Y a veces nos acordamos y a veces no de lo que soñamos. Pero a la muerte, en la última exhalación, cuando se rompe la conexión en el corazón, se detiene el latido, la respiración, se detiene todo el proceso vital. Entonces se desconecta totalmente el cuerpo vital del cuerpo físico. Y comienza su desintegración. Y la persona que acaba de fallecer está allí, está flotando por encima del cuerpo físico y comienza a revisar el panorama de su vida. Desde las últimas escenas que fueron grabadas a través de la respiración. La respiración graba las escenas etéricas que van a la sangre en el pulmón y se transportan a la punta del corazón donde se encuentra esa partícula llamada átomo simiente. De manera que uno comienza a revisar toda su vida hacia atrás. Y esto lleva horas. Algunas personas lo pueden hacer en pocas horas, otros necesitan hasta 2, 3 días. Y esto lo han experimentado las personas que han estado ahogándose y se han reanimado
en el mar o en algún lago, una alberca, y ellos tienen una experiencia, muchos han compartido esto, de ver su vida como un relámpago hacia atrás. Y es porque se detuvo la actividad cardíaca y la respiración, pero no se rompió el cordón plateado que une al alma y al espíritu con el corazón. De manera que este es un relámpago, lo que sucede en los minutos en que está inconsciente. Pero en la persona que ha dado la última exhalación y ha fallecido, este proceso es gradual. De tal manera que entonces eso que en uno que está ahogándose es un relámpago, espera su vida hacia atrás, lo va a ver gradualmente, escena por escena, y esto va a durar de 1 a 3 días. Algunos incluso en menos tiempo, tal vez, dependiendo de la vitalidad que tenga la persona. Esto se determina por la capacidad que cada quien tenga de mantenerse despierto por propia voluntad. Si yo quiero saber cuánto va a durar el panorama de mi vida cuando yo muera para estarlo viendo, uno puede intentar quedarse por propia voluntad sin dormirse, sin tomar ninguna droga, ningún café, ni nada. Ni chile, porque eso es un estimulante para estar despierto, sino por propia voluntad mantenerse en vigilia. Entonces, claro, uno puede darse cuenta que pues, en la madrugada puede tener ya mucho sueño, pero si uno se mantiene, puede estar hasta las 6 de la mañana, puedes incluso ya llevar más de 24 horas y continuar hasta que ya no puede. Y esa es la cantidad de vitalidad que posee cada quien. De manera que es el tiempo que puede permanecer viendo el panorama de su vida. Entonces, el alma de la persona está allí y debemos conocer esto para respetar el momento que está viviendo, porque está como dormido. Y necesitamos mantener una actitud de serenidad y de paz donde se encuentra el cuerpo, porque el alma se encuentra allí, puede percibirnos y tiene un lazo afectivo con nosotros. El amor que tiene por nosotros y el amor que sentimos por él está allí. El alma lo siente, el cuerpo ya no siente hambre, no siente frío. Y si yo en ese momento, como es natural, pues sufro, me duele que ese ser querido pues ya no está conmigo aquí, ya no voy a poder hablar con él, ya no lo voy a escuchar, ya no voy a poder abrazarlo, compartir lo que he compartido por muchos años, pues esto duele. Pero si yo no estudio esto y pienso que ya se acabó, que nunca más lo voy a encontrar y doy rienda suelta a mi sufrimiento, el fallecido que tanto quiero va a sentir mi sufrimiento y va a sufrir y lo voy a perturbar. Esto no es justo, esto es egoísmo. Yo debiera permitir que él esté en paz, yo tendré una actitud de oración, de gratitud hacia él, todo lo que compartimos, para que la atmósfera se mantenga en paz y pueda no perturbar esto. Dejar que él pueda revisar toda su vida, que es muy importante porque la tiene que grabar en su alma, porque le va a servir como árbitro para que no vuelva a cometer los mismos errores en el futuro. Porque las experiencias que hemos vivido aquí tienen que llevárselas cada quien. Si no, ¿para qué las vivimos? ¿Para qué tanto esfuerzo por mejorar? Por desarrollar virtudes, por ser mejores. Si no nos llevamos eso. Cada quien, al terminar su vida, se lleva su tesoro. Y su único tesoro es eso. La experiencia que vivió. No se lleva nada más. Y eso le va a servir para mejorar y evolucionar. Porque nosotros no es la primera vez que estamos aquí. Cuando estudiamos ciencia espiritual nos damos cuenta que el espíritu es inmortal. Es una chispa divina. Es Dios mismo que está hecho individualizado en cada humano. Y comienza a conocerse a sí mismo. Es único, irrepetible. Pero la vida le ha servido como un día en su escuela de la experiencia, que es la Tierra, donde tal vez vivió 70, 60, 50, 100 años, pero cada quien tiene su propia vida individual en la que ha recibido lecciones, en la que ha aprendido y que luego se va a dormir. Cuando muere, se va a dormir. ¿Y qué hace uno al dormir? Pues asimilar toda la experiencia del día. Y después de descansar y haber asimilado la experiencia del día, pues nos despertamos al día siguiente y continuamos en el punto en que nos quedamos. Eso es cuando nos despertamos durante el día, digo, al día siguiente,
y vamos a la escuela a seguir estudiando lo que tenemos que estudiar o a trabajar, etcétera. Y recordamos los pendientes que dejamos el día anterior o los días anteriores, de tal manera que el día que despertamos, en el momento que despertamos, las circunstancias son dependiendo de lo que yo hice el día anterior. Si dejé un pendiente o tuve una deuda, pues con el hecho de haberme dormido y hacerme inconsciente, no las voy a liberar. No me voy a liberar de ello. Yo tendré esas deudas al día siguiente y tendré que componer los pendientes que contraje. Y voy a seguir en el momento en que me quedé con las limitaciones por lo que no he aprendido y tendré lo que ya aprendí. O sea que la memoria está presente y me sirve para yo evolucionar y seguir aprendiendo en la escuela de la vida. Pero al morir, pues igualmente al dormir, nosotros vamos a descansar. Pero tengo que llevarme la experiencia, tengo que grabarla en el alma. De manera que cuando el cuerpo pues ya terminó ese proceso de grabación, pues se crema o se entierra. Y entonces el alma se separa plenamente del mundo físico. Entonces el cordón se rompe en el plexo solar, alrededor del ombligo, ahí está otro punto. Entonces ya la ruptura allí significa que se separa totalmente del mundo físico. Entonces entra en la región llamada astral, que es donde entramos cuando nos dormimos. El mundo astral es un mundo que impregna el mundo físico y que está hecho de sustancia emocional, deseos, sentimientos, de luz y colores cambiantes constantemente. Y por eso se dice que en vida nosotros tenemos un cuerpo llamado emocional o astral, que es como un ovoide, un huevo alrededor del cuerpo físico, que tiene ciertas coloraciones dependiendo de lo que yo siento, dependiendo de lo que yo pienso, cómo vivo, mi calidad moral o inmoral. Entonces, eso da una coloración y es más amplio que el cuerpo físico y llega incluso a ser la extensión de los brazos, pero es un huevo, no está organizado como el cuerpo físico. Cuando dormimos se separa y flota encima del cuerpo físico. Pero cuando morimos, el cuerpo astral, que ya se separó totalmente, adquiere la forma del cuerpo físico. Por eso, si yo quisiera ver a alguien, ¿cómo se ve después de morir? Lo vería igual, incluso con la misma ropa que traía antes de morir. Y si hablo con él, hablaría el idioma que habló aquí, porque eso lo trae en su memoria. Está en la parte inferior del mundo astral. Y si la persona murió de manera natural, por vejez, por enfermedad, pues simplemente queda inconsciente durante cierto tiempo, después de haber revisado su vida. Queda inconsciente. Y después despierta en el mundo astral, sin darse cuenta del cambio. Y él se ve a sí mismo igual. Y tal vez en su propio mundo ve a sus familiares, a sus amistades y cree que está aquí. A veces puede pensar que está soñando, pero no se da cuenta que ya dejó el mundo físico. Pero una característica que le va a hacer darse cuenta realmente que ya no está vivo en el mundo físico es que ya no se cansa, que ya no siente hambre, que ya no siente frío, o sea, ya no siente el cuerpo físico. Y en esas regiones donde recién entró, pues está todavía en contacto con el mundo que dejó. Tiene todavía más recuerdo del mundo físico que lo que puede ver en el mundo astral. Pero gradualmente va a empezar a darse cuenta que está en otra dimensión y va a empezar a olvidar el mundo físico que dejó atrás, a menos que tenga un apego muy grande. Entonces, puede que eso prolongue el que tenga el deseo de no irse, de estar aquí. Pero normalmente, pues, comienza a desplegarse el panorama de la vida ahora de una manera mucho más lenta. Cuando recién morimos lo hicimos en unas horas, 12, 24, 48, hasta 72 horas. Pero ahora en la región astral, en la parte inferior, al desplegarse el panorama, nosotros comenzaremos a ver todas las escenas y no solamente a verlas como lo vimos al morir, como una película, sino vamos a sentir cada una de las escenas. Y como estamos en la región inferior del mundo astral, primeramente vamos a sentir aquellas escenas, comenzando con las últimas que vivimos, en las que hicimos sufrir a alguien.
en las que provocamos algún dolor a los demás. Y entonces lo vamos a sentir nosotros, todo lo que está viéndose. Y esto va a ser escena por escena. Termina la escena, se continúa con la siguiente hacia atrás. Y así se va a desplegar completamente el panorama retrospectivo. De manera que esto puede ser muy doloroso, porque todos nos hemos equivocado. Y cuando al equivocarnos hemos hecho sentir mal, o hemos hecho dolor y sufrimiento a un ser querido, nos va a doler por el amor que tenemos. Y aparte porque lo vamos a sentir exactamente como lo hicimos sentir a los demás. Aunque no tengamos un nexo especial afectivo con alguien, si fuimos injustos, intolerantes, impacientes con alguien, con quien no tuvimos un nexo especial, pero fuimos injustos y provocamos un sufrimiento a alguien, pudimos haber sido el jefe en una empresa y tuvimos un empleado y lo despedimos injustificadamente porque yo consideré que para la empresa era mejor. Y provoqué un sufrimiento tremendo porque la familia sufrió, no tuvieron ingresos, yo no consideré muchos factores y eso no me di cuenta. Ahí voy a vivir todo eso, todo lo que él vivió y sintió, yo lo voy a revivir. Entonces voy a hacer conciencia y me va a doler, tal como lo hice sufrir. Y esto no es castigo. Esto es simplemente un proceso maravilloso que la sabiduría universal ha destinado para que cada alma al terminar la vida sienta lo que hizo sentir a los demás. Y eso se llama el purgatorio. Maravilloso proceso para hacer conciencia. Y claro que si dejamos en paz a la persona que murió para que grabara todo su panorama, se hace tan profundo que va a tener un purgatorio bien sentido. O sea, que va a sentir lo que hizo y le va a servir, porque se va a grabar en su alma para que le impida volver a equivocarse cuando tenga en el futuro nuevas oportunidades de hacer lo mismo. Y eso le va a ayudar a evitar equivocarse. Y obviamente le va a ayudar a evitar sufrimiento a él mismo. Y cuando esto termina, el panorama continúa desplegándose, pero ahora se va en la parte superior del mundo astral. De tal manera que se ingresa a una zona que religiosamente se llama cielo. Le llaman el primer cielo. Porque ahora se va a sentir todo lo bueno que uno hizo, porque todos los humanos tenemos también una parte buena. Hemos hecho un servicio a alguien, hemos amado, ayudado, incluso nos hemos sacrificado en la vida por alguien, por algo. Y toda la gratitud que despertamos en los seres humanos y todo el sentimiento que despertamos de gozo y de placer por el servicio que hicimos, lo vamos a sentir y eso va a ayudar a que yo desarrolle un sentimiento de que es correcto y fortalece las virtudes. Decir, esto estuvo bien, qué bueno que lo hice. Como cuando pasé por el purgatorio y dije, esto no estuvo bien, mira lo que hiciste. Entonces el dolor se asimila para que yo sea consciente de no repetir eso. Y el bien que vuelvo a revisar me ayuda a fortalecer a través del gozo del cielo, pues las virtudes que cada quien va aumentando en su conciencia. De tal manera que todo este proceso de revisar el panorama de su vida de manera retrospectiva al morir, tarda aproximadamente la tercera parte de la vida física. Si la vida física duró 90 años, allí van a ser 30 años. Es 3 veces más rápido. Es similar a cuando lo que dormimos aquí. Ya dijimos que el dormir es el hermano menor de la muerte. Entonces, si la tercera parte nos la pasamos dormidos, inconscientes, allá también es la tercera parte de lo que vivimos aquí. Vamos a revisar toda la vida física. Además, 3 veces más rápido el proceso, ¿no? De tal manera que llega un momento en que abandonamos el mundo astral. Y aquí puede haber casos especiales. Esto que estoy platicando, pues es lo común, lo que todo mundo vive y desarrolla, pero existen los casos especiales. Y estos casos especiales debemos tomarlos en cuenta porque
son la fuente de leyendas, cuentos y películas, y hay una gran verdad también detrás, ¿no? Por ejemplo, una persona que murió en un accidente, pues no puede hacer tan tranquilamente la revisión de su panorama de su vida, porque ni siquiera se ha dado cuenta que se ha muerto y fue tan rápido, y además a lo mejor fue antes de que terminara realmente el tiempo que iba a vivir, o incluso algunos se queman en el proceso, se están quemando y mueren quemados. Entonces, esto puede impedir que toda su vida se grabe en su alma. Son casos especiales. En el caso de aquel que muere en el accidente, instantáneamente queda en un estado de trauma momentáneo donde no sabe qué pasa y puede incluso que vea su cuerpo. Y pues él se vea que está separado y puede ser que diga qué está sucediendo y a lo mejor realiza que sucedió algo como la muerte, pero gradualmente entra en una especie de sueño hasta que llega el tiempo en que iba a vivir. Vamos a suponer que iba a vivir los 90 años y eso sucedió a los 80. Pues faltaban 10. Esa persona va a pasar todavía 10 años en el mundo físico sin darse cuenta porque lo va a pasar dormido. Porque el arquetipo creador del cuerpo físico sigue existiendo. Está programado que cada quien viva el determinado número de años y algún día para todos se acaba, pero pueden pasar accidentes en el mundo físico. Y esto es un caso especial. Otro puede ser el de el que se quita la vida, el suicida. Es un caso muy lamentable porque él termina su vida antes de tiempo por alguna situación de desesperación. Se sale de la escuela de la vida, termina con su cuerpo y entonces, si todavía tenía que vivir 20 años, pues esos 20 años se tiene que quedar en la esfera terrestre, no puede continuar porque el arquetipo creador del cuerpo físico sigue existiendo. O tal vez ya le quedaban nada más unos años, no sabemos si era una persona mayor. De tal manera que es un caso especial que tiene que esperar todo ese proceso para luego entrar en lo que ya hemos hablado de revisar el panorama de su vida. Otro caso especial es, por ejemplo, alguien que tiene un apego muy fuerte por sus posesiones, sus casas, su dinero, sus cosas. Entonces, tanto trabajo le costó adquirirlas que no las quiere dejar. Y claro, nunca pensó que había algo después de morir, o sea, una vida espiritual. De tal manera que se queda allí cuidando sus cosas. Eso es muy triste también porque se le ve allí cuidando lo que tenía. Hasta que se da cuenta realmente que no le sirve y no se lo puede llevar. Entonces, termina el proceso, se desapega de eso y entonces comienza la revisión del panorama de su vida. Es otro caso especial. Y a veces se quedan años cuidando sus posesiones. Otro caso es un alcohólico, uno que tiene un vicio. El alcohólico, que es muy común, se toma alcohol por necesidad ya del vicio que se ha hecho y el deseo por el alcohol no está en el cuerpo, el deseo está en el alma, por el efecto que tiene de hacerle olvidar, hacerle relajarse, de tal manera que cuando muere siendo alcohólico, el deseo continúa. Pero como no tiene el cuerpo, podemos decir que se entra en una especie de infierno, porque quiere seguir tomando, pero ya no tiene manos para agarrar un vaso que tenga alcohol. Y puede que tenga enfrente la botella, pero ya no puede agarrar la botella porque el cuerpo astral no puede tomar una botella física. De tal manera que sufre. Y más que antes de morir, porque estando dentro del cuerpo físico hay una especie de amortiguamiento de esa necesidad, de ese deseo. Pero ya no teniendo el cuerpo físico, se tiene un deseo ardiente por tomar, que es constante, porque ya no se tiene etapas de inconsciencia. Estando en el cuerpo físico en vida, pues se duerme, se embriaga, se olvida y luego despierta. Pero cuando el cuerpo ya murió, es constante el deseo, no hay noches y días. Entonces se entra en una especie de tormento eterno, ¿no? Así se siente. De ahí se llama esto del infierno, que tiene la característica de ser eterno, ¿no? Es una sensación que se tiene porque al morir, como ya no hay noches y días, porque no se tiene un cuerpo físico, pues parece que se vive una eternidad, un día muy largo, ¿no? Pero un infierno, infernal, porque quema por dentro el no poder satisfacer el deseo que tiene, la necesidad. En fin, así puede haber más casos como el caso de un celoso,
Un hombre muy, muy celoso que al morir, pues, no se va de su mujer, la quiere seguir cuidando. Y comenzó un sufrimiento tremendo porque, pues, algún día se le va a acercar a alguien a la mujer que dejó. Y él la quiere seguir cuidando, pero no va a poder evitar que ella se encuentre con alguien y pues haga su vida. Y él sufre. Así de fuerte lo que tiene el apego del alma. Lo que atares en la tierra, atarás en el cielo, dice la frase, ¿no? Entonces sufre un infierno. De tal manera que algún día se da cuenta, igual que el alcohólico. Como no puede satisfacer el deseo, se va debilitando cada día de los de la tierra, porque allá no se sienten días, pero va pasando el tiempo y se va debilitando porque no lo puede satisfacer. Igualmente, en los demás casos, pues llega un momento en que se dan cuenta y continúan con lo que ya hemos hablado de revisar el panorama de su vida. Y el último de los casos especiales que vale la pena hablar es el de los niños. Los niños antes de ser adolescentes son inocentes. De manera que al morir no tienen ninguna responsabilidad. Igual que en vida. Antes de la adolescencia nadie es responsable por lo que haga. Los responsables son los tutores, los padres. Haya hecho lo que haya hecho. Igualmente, espiritualmente, alguien que murió antes de la adolescencia no ha generado karma, que le llaman en sánscrito, por haber hecho algo que en la que alguien sufrió o murió, etc. De tal manera que no tiene que pasar por el purgatorio, no tiene que andar revisando su vida para eso. Va directamente a la parte superior del mundo astral, que llamamos el cielo. Todos los niños entran directamente allí y son recibidos por mujeres que han dejado niños aquí al morir. Y con mucho amor los reciben. Y los niños siguen siendo niños. Ellos se ven como niños y quieren seguir jugando. Y en su mundo interior siguen viendo a sus papás, a sus hermanitos y siguen jugando. De esta manera que todos los niños, o mejor dicho, todos los que han fallecido, los más felices de todos ellos son los niños, que son conducidos a un área especial donde se les siguen dando juguetes, juegos, con la materia tan plástica que es del mundo astral, se les permite que sigan aprendiendo para que en corto tiempo puedan despertar a la vida nuevamente, renacer. Y muy frecuentemente con la misma mamá o la misma familia, dependiendo de la edad en que hayan muerto. Si su fallecimiento ocurrió en la primera infancia, pues es más rápido, ¿no? Los primeros años. Si ocurrió ya llegando a la adolescencia, pues tarda un poco más, pero está entre 1 y 20 años el tiempo del retorno para despertar. Entonces esto es un caso muy especial. De tal manera que como nosotros fuimos adultos, pues tenemos además del cuerpo astral que guarda las experiencias que hemos vivido en el mundo físico, tenemos la mente como un vehículo que hemos cultivado a través del estudio, el pensamiento, los conceptos, las ideas que hemos tenido. De tal manera que si una persona fue estudioso, se cultivó, tuvo una cultura en su vida, pues va a tener que asimilar durante mucho tiempo todo eso que vivió. Y entonces entra en el mundo mental. Tenemos el mundo físico impregnado por el mundo astral, que es más amplio, y ese está impregnado, interpenetrado por el mundo mental, que es el mundo del pensamiento. De tal manera que se abandona el cuerpo astral, en el mundo astral queda como un cadáver, flotando. Y ese es el que se les aparece en las sesiones espiritistas a muchos. Y creen que contactan con la persona, ¿no? Y en realidad están contactando con un cascarón que tiene guardada una memoria y puede contestar preguntas, pero no muy inteligentemente, porque es lo que está grabado allí. No se puede tener realmente una conversación real con alguien allí en esas áreas porque estamos hablando con un cascarón. Habrá algunas sesiones y zonas muy especiales en las que realmente alguien quiere comunicarse, ¿no? Y habrá algún medium, alguna persona muy sensible que pueda ser receptor de esto, pero eso es la minoría de los casos. De tal manera que ese cascarón también se va a desintegrar después de un tiempo. Puede tardar 10, 20, 30 años, dependiendo. Y cuando hablo de años, pues hablo de los años que conocemos aquí. Allá no se sienten. Como cuando dormimos, el tiempo es diferente, ¿no? Cuando estamos ya
en esos mundos superiores, en realidad pues ya no hay tiempo, como aquí lo concebimos, es un día muy largo, es lo que llamamos la eternidad. De manera que en el mundo mental, pues entramos en un lugar donde hay otros seres que nos acompañan, en donde vamos a ver familia, amigos, seres que hemos conocido desde hace mucho tiempo y que han sido nuestros amigos o familiares, y pues allí se van a reencontrar en esas zonas superiores por las afinidades que se reencuentran los seres y que uno siente que entra en su casa nuevamente, que retorna a casa, la patria espiritual, ¿no? Allí se encuentran también otros seres superiores que son los que rigen el proceso inteligentemente de la escuela de la vida llamada Tierra. Y comienza uno a colaborar en la reconstrucción de los vehículos que hemos tenido aquí para tener experiencias, que es el cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo emocional y la mente. De tal manera que allí vamos a colaborar en ese proceso de reconstruir los vehículos futuros para algún día volver a despertar. De manera que allí colaboramos en la reconstrucción de los vehículos y entre más evolucionados sea cada quien, más despierto y consciente, pues más colabora conscientemente. Si no, pues será menos la participación que tenga, como cuando tenemos aquí un niño pequeño que nos ve en la cocina lavando los trastes y dice, yo quiero ayudar, pues le damos algo para que seque algunos trastecitos y que nos pase algunas cosas, pero sin mucha responsabilidad, porque es pequeño, pero nos está ayudando. Ya a lo mejor es un adolescente, pues ya casi casi le podemos dejar que lave solo los trastes, ¿no? O si es intermedio, pues nos ayuda más que el pequeño. Y así es como allá también los seres superiores nos dan más o menos participación en el proceso de reconstruir los vehículos que necesitamos en el futuro. De manera que ahí se pasa un tiempo más prolongado que en el mundo astral. Pueden ser cientos de años. El promedio, según la investigación espiritual, entre el dormir y volver a despertar es de 1000 años. Puede ser hasta 1000 años. Entonces se entra en una etapa de sueño profundo para asimilar todas las experiencias que tuvimos. Y cuando llegamos a esa medianoche entre el dormir o la muerte y el renacer, que es el de volver a despertar, nace dentro profundamente, después de haber descansado y asimilado toda la experiencia, el deseo de nuevas experiencias. Dice entonces que a través de la ley del renacimiento, somos atraídos a la tierra nuevamente. Y comienza la búsqueda de los nuevos papás, ayudado por un ser superior para encontrar la mejor mamá y el mejor papá, que desde antes del nacimiento se planea, de acuerdo a la afinidad que tengamos y al destino que hemos creado. De tal manera que comienza la construcción de la mente en el mundo mental, la reconstrucción del cuerpo astral en el mundo astral y la reconstrucción del cuerpo vital en la parte región etérica antes de entrar en el útero de nuestra madre. Y ya ha sido decidido que si seremos hombre o mujer, el sexo. Normalmente alternamos, pero se puede repetir el mismo género, pero no más de 7 veces. De manera que entonces volvemos a despertar después de haberse hecho las conexiones en la concepción. Imagínense el proceso tan complejo que tienen que participar seres superiores allí. Uno de ellos es el más importante, se llama el ángel del destino. Y cada uno tiene una conexión especial con uno. El personal, el ángel del destino de cada quien, que va a colocar a ese ser exactamente con la mejor mamá que le corresponde y el mejor papá y los hermanos que le corresponden, o incluso no tendrá hermanos tal vez, pero eso es lo que le corresponde y el lugar donde van a ser, el barrio, la ciudad. De manera que vuelve a entrar en la inconsciencia del espíritu, al entrar en la concepción. Y entonces empieza una especie de sueño. Y vuelve a despertar después de haber nacido, después de pasar los 3 años primeros y reconocerse que ya está en la tierra y decir yo. Y luego a los 7 años otro despertar y gradualmente hasta llegar a la adolescencia comienza a hacerse responsable nuevamente. Y ya cuando es adulto a los 21 años, entre los 18 y los 21, comienza a continuar su vida donde se quedó, conscientemente, con responsabilidad. Y claro, nosotros no nos acordamos, la mayoría no nos acordamos de eso que pasó
entre la última muerte y el actual nacimiento. Pero algún día recordaremos todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, y nos daremos cuenta que esta vida es una gran escuela continua en la que venimos a aprender y que algún día ya no tengamos que venir, como en la escuela que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Algún día aprendemos, nos graduamos. Pero esto es lo que es parte del estudio cuando hablamos de qué sucede al morir. Reconocer que somos un espíritu que tiene que nacer y morir todas las veces que sea necesario hasta que reconozcamos nuestro propio ser. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? Y por eso es de que nadie deja de venir hasta que aprenda lo que la tierra le tiene que enseñar. Hace 2000 años se nos dio la mayor de las enseñanzas para este planeta, que es el amaos los unos a los otros. Entonces, si alguien piensa que ya no tenga que nacer aquí, pues quiere decir que entonces ya desarrolló en sí mismo la capacidad de amar, como el Cristo lo enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor y el anhelo de libertad son los máximos valores que aquí desarrolla un ser humano en este planeta. De manera que cuando alguien se ilumina, así se le llama la graduación, se iluminó. Un Buda, ¿no? Krishna, Jesús el Cristo. Pues llegaron a su última encarnación en este planeta, en esta escuela. Y trajeron, en este caso, Jesús, el mayor de los mensajes que la humanidad pudiera recibir. Y cuando se realiza a través del corazón esta fuerza, que es la capacidad de amar, solidarizándonos con todos, ayudando para que se realice una fraternidad en el mundo, entonces tal vez ya no tengamos que estar forzados a regresar con un cuerpo físico y podemos ayudar al mundo desde niveles superiores como lo hacen los llamados iluminados. Y bueno, esto es de manera muy resumida, breve, algo del conocimiento sobre la muerte para poder comprender la vida, que es continua en realidad. La muerte es solamente dormir para luego despertar.